Bueno, yo les hablaré sobre lo que son las funciones y estructura de la glándula tiroidea. Tenemos que tener en cuenta que la glándula tiroides es una de las estructuras endocrinas de mayor tamaño del organismo y desempeña dos funciones primarias. Les voy a hablar de la primera de ellas, que es secretar las hormonas tiroideas que conservan el metabolismo en los tejidos de manera óptima para su función normal. La segunda función de la glándula tiroides es secretar calcitonina. ¿Qué es eso? Es una hormona que regula las concentraciones circulantes de calcio. Por consiguiente, les estaré mostrando lo que son 5 funciones de las hormonas tiroideas. La primera de ellas es que influyen en el crecimiento, maduración y diferenciación del organismo. También tenemos que tener en cuenta que son fundamentales para el crecimiento óseo. También tienen efectos sobre el sistema cardiovascular. Y por si fuera poco, ayudan a la cicatrización de las heridas y estimulan la médula ósea. Bueno, a continuación les estaré hablando un poco sobre la estructura. Para iniciar en esto tenemos que entender que la forma de la glándula tiroides es como la de una mariposa, como ya pudieron ustedes darse cuenta en las imágenes que puse en las diapositivas anteriores. ¿Dónde se ubica? Se ubica sobre la tráquea en la cara anterior del cuello. Se desarrolla a partir de una evaginación del piso de la faringe, el conducto tirogloso que define la trayectoria de la glándula desde la lengua hasta el cuello. A veces persiste en el adulto. Los dos lóbulos de la glándula en el ser humano están conectados por un puente ístico. El istmo del tiroides y de este último nace un lóbulo piramidal por delante de la laringe. Para entender mejor esto, les coloqué aquí una imagen en cual pueden observar de los que ya hablé hace un momento. Pueden ver los dos cartílagos, lo que es el lóbulo piramidal, lóbulo derecho, el istmo, el lóbulo izquierdo y la tráquea. Formación y secreción de las hormonas tiroideas. Aspectos químicos. La principal hormona secretada por la glándula tiroides es la tiroxina T4, pero existe otra hormona que es secretada en cantidades mucho menores, la cual se llama triiodotironina T3. Estas dos hormonas son aminoácidos que contienen yodo. En la sangre venosa que sale de la tiroides se identifica también cantidades pequeñas de triiodotironina inversa y en otros compuestos. En la imagen podemos observar la estructura de estas dos hormonas. Importancia del yodo en hormonas tiroideas. El yodo es un elemento esencial para la síntesis de hormonas tiroideas. El que está presente en los alimentos es absorbido por los intestinos y llega a la circulación. La ingesta mínima diaria de dicho metaloide para adultos es de 150 microgramos al día. Los principales órganos que captan el yodo circulante son las glándulas tiroides, que lo usan para sintetizar sus hormonas, y los riñones, los cuales lo excretan por la orina. La glándula secreta 80 microgramos al día en la forma de triodoxina y tiroxina, en tanto que regresan por difusión 40 microgramos al día el líquido extracelular. Estas dos hormonas circulantes son metabolizadas en el hígado y otros tejidos y retornan al líquido extracelular otros 60 microgramos al día. Algunos derivados de hormonas tiroideas son excretados por la bilis y parte del yodo en ellos es resorbido, pero por las heces hay una pérdida neta de unos 20 microgramos de yodo al día. En esta imagen se puede mostrar el metabolismo del yodo, señalando el desplazamiento de yoduro en los diversos comportamientos corporales diariamente. Transporte de yodo por los tirocitos. Las membranas vasolaterales de los tirocitos frente a los capilares contienen un transporte paralelo de dos iones de sodio y uno de yodo, que lleva a estos al interior de la célula con cada ciclo, contra el gradiente electroquímico del yodo.
Dicho transporte paralelo es capaz de generar concentraciones de yodo 20 a 40 veces mayores que las que prevalecen en el plasma. El proceso incluye un transporte activo secundario y la energía la suministra la salida activa de sodio, desde los tirocitos por acción de la ATAasa de sodio y potasio. El yodo debe salir del tirocito por la membrana apical para llegar al coloide, en el cual se producirán las primeras etapas de la síntesis de las hormonas tiroideas. Esta fase de transporte es mediada por lo menos en parte por un intercambiador de cloro-yodo, conocido como pendrina. Dicha proteína se identificó originalmente como el producto del gen que ocasiona el síndrome de Pendred, en el que los pacientes manifiestan difusión tiroidea y sordera. Síntesis y secreción de las hormonas tiroideas. En primer lugar, es oxidado hasta la forma de yodo para después ser incorporado en la posición del carbono 3 de residuos tirosínicos que son parte de la molécula de tiroglobulina en el coloide. La tiroglobulina es una glicoproteína compuesta de dos subunidades. En esta imagen podemos ver cómo el yoduro es transportado desde el plasma a través de las células de tiroides por un transporte activo y pasivo secundario. Dicho ion es transformado en yodo que reacciona con residuos tirosínicos, que son expuestos en la superficie de moléculas de tiroglobulina que permanecen en el coloide. La yodación de la tirosina se produce en el borde apical de las células tiroideas, en tanto que las moléculas están unidas en el enlace péptido en la tiroglobulina. Se han planteado dos teorías acerca de cómo sucede dicha reacción de acoplamiento. La primera es acoplamiento intramolecular, que sostiene que esto ocurre cuando las dos moléculas de diyodotirosina se unen con la de tiroglobulina. Y la segunda es el acoplamiento intermolecular. Esta afirma que la diyodotirosina que forma el anillo exterior es separada originalmente de la tiroglobulina. Transporte y metabolismo de hormonas tiroideas, proteínas transportadoras. Las concentraciones plasmáticas totales y normales de la toroxina en los adultos son de 8 microgramos sobre 100 mililitros, siendo 3 nanomoles sobre litros. Y las concentraciones de triyodotironina plasmática son de 0.15 microgramos sobre 100 mililitros, 2 nanomoles sobre litros. Aproximadamente las dos hormonas son relativamente lipófilas y por esta razón sus formas libres en el plasma se encuentran en equilibrio con un conjunto mucho mayor de las hormonas tiroideas fijadas a proteínas en el plasma y en los tejidos. La glándula tiroidea agrega hormonas libres de reserva común circulante y son precisamente ellas las que están fisiológicamente activas en el plasma y que ejercen una acción de retroalimentación para inhibir la secreción de hormonas estimulante de tiroides por la hipófisis. En la imagen podemos observar la regulación de la síntesis de hormonas tiroideas. La función de fijación a proteínas al parecer incluye conservar una reserva común grande de hormona que se pueda desplazar fácilmente según se necesite. Además, por lo menos respecto a la triyotironina, la fijación hormonal evita la captación excesiva por primeras células con las cuales se tope la molécula estimulada, la distribución uniforme en tejidos. Es posible medir la radioinmunoanálisis, la tiroxina y la triyodotironina totales. También se dispone de cuantificaciones directas. Estas miden de manera específica solo las formas libres de las hormonas. Tales mediciones son las más importantes que se realizan desde el punto de vista clínico, dado que son formas activas y porque se observan variaciones adquiridas y congénitas en las concentraciones de proteínas transportadoras mediante de una persona a otra.
Las proteínas plasmáticas transportadoras de hormonas tiroideas son la albumina, una prealbumina llamada transtiretina, denominada de antes prealbumina transportadora de tiroxina, y una globulina, conocida como globulina transportadora de tiroxina, TBG. De las tres proteínas, la albumina es la que posee mayor capacidad para transportar tiroxina, es decir, se une a la mayor parte de tiroxina antes de saturarse, y la globulina transportadora de tiroxina posee la menor capacidad en este sentido. Sin embargo, las afinidades de las proteínas son por tiroxina, es decir, la avidez con la cual transporta tiroxina en las circunstancias fisiológicas son tales que gran parte de la tiroxina circulante está fijada a dicha globulina y está ocupando más del 33% de los sitios de la unión en la proteína. Las cantidades menores de tiroxina se hallan unidas a transtiretina y albumina la semivida de la primera de esas 2 días, en tanto que la globulina transportadora de tiroxina es de 5 días y la albumina de 13 días. En circunstancias normales, 99.98% de la tiroxina en plasma se encuentra en una forma unida al nivel de tiroxina libre, es de solo 2 nanogramos sobre 100 mililitros. Existe muy poca tiroxina en la orina. Su vida media biológica es de 6 a 7 días y su volumen de distribución es menor de que el líquido extracelular, 10 litros o en promedio 15% del peso corporal. Todas las propiedades mencionadas son características de sustancias que se fija ávidamente a proteínas. La unión de la triiodotironina no es tan grande, de los 0.15 microgramos sobre 100 mililitros, que está normalmente en el plasma. Se halla libre 0.3 nanogramos 100 mililitros, el 99.8% restante está fijo a proteínas, 46% globulina transportadora de tiroxina y gran parte de la fracción restante a las albuminas. Por ello hay una pequeñísima fijación a la transtiretina. El menor transporte de triiotironina se vincula con que la triiotironina tiene una vida media más breve que la tiroxina. Además, su acción en los tejidos es mucho más rápida. Triiodotironina inversa también se une a la glandulina transportadora de tiroxina. Función del hipotálamo y hipófisis como reguladores de la función tiroidea. La función tiroidea es regulada principalmente por variaciones en la concentración de la hormona estimulante de tiroides hipofisiaria en la circulación. La secreción de la hormona se intensifica por la acción de la hormona liberadora de tirotropina, TRH, hipotalámica, y es inhibida por un mecanismo de retroalimentación negativa por las concentraciones circundantes de las hormonas libres de T4 y T3. El efecto de retroalimentación negativa de las hormonas tiroideas en la secreción de TSH se ejerce en parte a nivel hipotalámico, pero también en gran medida se debe a la acción en la hipófisis porque la T4 y la T3 bloquea el incremento de la secreción de la tirotropina. Efectos de las hormonas tiroideas en la homeostasis y el desarrollo. Son la consecuencia de la estimulación del consumo de oxígeno. Si bien las hormonas modifican el crecimiento de los mamíferos, auxilian la regulación del metabolismo de lípidos e intensifican la absorción de carbohidratos en los intestinos. Y pues en general estimula el metabolismo y la actividad celular. Bueno, ya como conclusión final voy a hablarles un poco sobre la función tiroidea normal y cómo saber cuándo esta sucede y qué tratamientos se pueden aplicar en ella. Bueno, una enfermedad de la glándula tiroides ocurre cuando la tiroides no funciona adecuadamente, ya sea porque está secretando demasiada hormona T4 o porque no está secretando lo suficiente, o también la tiroides puede desarrollar un bulto o un nódulo. Hoy les voy a hablar de 2 principales trastornos de las tiroides. Bueno, el hipotiroidismo ocurre cuando la glándula tiroides no produce suficiente cantidad de la hormona T4,
Una tiroides hipoactiva puede ocurrir debido a que la glándula pituitaria, el hipotálamo o la tiroides misma no está funcionando adecuadamente. Aproximadamente un 5% de la población tiene una tiroides hipoactiva y las mujeres pueden llegar a padecer esta condición más que los hombres. Los síntomas de una tiroides hipoactiva incluyen el colesterol elevado, la depresión, la fatiga, caída del cabello, pérdida de memoria, piel extremadamente seca, una sensación de frío y el estreñimiento. Debido a que el hipotiroidismo se desarrolla muy lento, muchas personas no notan los síntomas de esta enfermedad durante meses o incluso años. Y esto puede durante el embarazo causar complicaciones como el parto prematuro, la presión arterial alta en el embarazo y hasta la pérdida del embarazo. También puede retrasar el crecimiento y el desarrollo del bebé. El tratamiento de esta enfermedad se trata con un medicamento para reemplazar la hormona que su propia tiroides no puede producir. Y entre 6 a 8 semanas después de comenzar a tomar el tratamiento se le realiza un análisis de sangre al paciente para verificar el nivel de su hormona tiroidea. Y bueno, el hipertiroidismo ocurre cuando la glándula tiroides produce más hormona tiroidea de lo que el cuerpo necesita. Una de las causas más comunes del hipertiroidismo es la tiroiditis, que es la inflamación de la tiroides, e incluso esta puede ocurrir por consumir demasiado yodo o medicina para la tiroides. Los síntomas de estas son inquietud, excitación, temblores, pérdida de peso, frecuencia cardíaca acelerada, sudoración, intolerancia al calor, flujo menstrual irregular, el afinamiento del cabello, los cambios en el sueño, movimientos intestinales frecuentes, la aparición de bocio, que es un agrandamiento de la glándula tiroides, que se ve como una gran masa que sobresale del cuello. Esto igual causado por la producción excesiva de hormona en la glándula. Incluso en los pacientes de edad más avanzada podían presentar arritmias, que es el ritmo cardíaco irregular, o insuficiencia cardíaca y confusión mental. Y sin tratamiento los pacientes pueden sufrir una tormenta tiroidea, en la cual la presión arterial alta, la insuficiencia cardíaca y la fiebre pueden llevar a una situación crítica que les va a requerir atención médica. Entonces el tratamiento para esta enfermedad puede ser varios, como los medicamentos para el hipertiroidismo, que incluyen medicamentos antitiroideos que hacen que su tiroides produzca menos hormona tiroidea, y es probable que necesite tomar los medicamentos durante 1 o 2 años. Los medicamentos betabloqueantes, que pueden reducir síntomas como temblores, los latidos cardíacos y rápidos y el nerviosismo, y la terapia radiactiva con yodo radioactivo, que es un tratamiento común y efectivo para el hipertiroidismo. Y también se puede llegar a hacer la cirugía para extirpar parte o la mayoría de la glándula tiroides, pero esta se realiza solo en casos muy raros.